La Sagrada Escritura nos va a presentar a un hombre pequeño de estatura que llevaba en su corazón un deseo grande de ver a Jesús cuando pasaba por Jericó. Zaqueo, ese hombre que le había hecho tanto daño al pueblo, ahora deseaba lo mejor: ver al Señor Jesús. Detengámonos en el pasaje bíblico que nos va a hacer ver el momento maravilloso del encuentro de Jesús con Zaqueo. Tomemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Dice así: entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que me quede hoy en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la daré a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Jesús había entrado en Jericó y atravesando la ciudad, dice que un hombre que en ese lugar había hecho tanto daño, era de baja estatura, estaba con el deseo grande de ver quién era el Señor Jesús. Seguramente ya se había anunciado por todas partes que el Señor estaba de camino hacia Jericó, y así es que ahora que toda la gente está saliendo al encuentro porque desean ver quién es Jesús, también Zaqueo lo añora. Pero tenía un problema muy grande y lo entiende cuando intenta ver quién es Jesús. Dice que a causa del gentío no podía hacerlo porque era bajo de estatura. Así es que tuvo que correr hacia adelante en busca de un árbol de sicómoro para ver quién era Jesús cuando él pasara por allí. Lo cierto de todo es que esta gente, que ahora era obstáculo para que él pudiese ver quién era Jesús, era la misma gente que él muchas veces la veía pagando el impuesto o que en alguna oportunidad le había extorsionado. Zaqueo tenía una necesidad muy grande, así es que ahora lo que más importaba para él era ver quién era Jesús. Así es que corrió hacia el árbol de sicómoro y se subió en él, pues desde allí podría divisarlo. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Algo interesante es que el Señor se detiene ante aquel que le andaba buscando. Seguramente la gente que lo tenía clasificado entre los pecadores decía
no se merece esto. No, esto es injusto. ¿Cómo el Señor Jesús se detiene ante alguien que le ha hecho tanto daño al pueblo? Pero el Señor, que ha venido a buscar las ovejas perdidas, se detiene ante una oveja que está perdida, una oveja que está necesitada, una oveja que desde muy temprano le ha querido ver, le ha añorado interiormente, y le dice: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Maravilloso momento para aquel que desea ver quién es Jesús. Maravilloso momento para contemplar a aquel que se andaba buscando, pues su deseo grande era ver quién era Jesús. ¿Cuántas veces el hombre siente dentro de su corazón una necesidad de Dios muy grande? Pero a veces apaga esa necesidad simple y sencillamente con sus quehaceres, con su ir y venir. Y en vez de buscar al Señor Jesús como lo hizo Zaqueo, a veces el hombre se mete entre las multitudes, entre los afanes, entre las cosas que tiene que realizar. ¿Sabe usted que para tener un encuentro grande con el Señor, debemos de buscarlo? Y Zaqueo ha dado el primer paso: buscar al Señor Jesús. Así es que lo está buscando, y ahora lo hace corriendo hacia un árbol, subiéndose a este, que es el lugar prácticamente en donde lo va a encontrar el Señor Jesús. Baja, le dice el Señor. Zaqueo, baja, porque conviene que hoy me quede en tu casa. ¡Qué momento más hermoso! Un momento especial en la vida de un hombre necesitado. Si hay algo que a nosotros nos llena, es que Dios escuche nuestras oraciones. Si hay algo que satisface nuestra vida, es que el Señor nos presente su mano tierna y amorosa. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, una sorpresa grande fue para Zaqueo que el Señor se autoinvitara a su casa. Primero, ¿qué contemplamos aquí? El deseo de Dios de estar en casa de un pecador. ¿Por qué? Porque solamente cuando se le ponen a Dios los pecados por delante, solamente cuando el Señor toma el pecado del hombre, es que la vida empieza a ser dichosa en el ser humano. Pues ahora, en el caso de Zaqueo, nos encontramos con que el Señor le ha hecho una petición: baja. Dice que bajó rápidamente y lo recibió muy contento, como diciendo en su interior: esto era lo que yo deseaba. ¿Cuántos deseamos tener un encuentro con el Señor? Pero muchas veces son pocos los que buscan ese encuentro con el Señor. Ha ido a hospedarse a casa de un pecador ahora. Para los judíos, los recaudadores de impuestos eran, primero, traidores a la patria. Segundo, eran considerados ladrones precisamente por la forma en que ellos cobraban los impuestos, la forma en que extorsionaban prácticamente al pueblo. Y Zaqueo era considerado así, traidor a la patria y una persona que hurtaba el bien ajeno. Jesús va hacia él y le dice
que conviene que se quede en su casa. Se autoinvita. Dios quiere estar en casa de un pecador. Esa es la expresión de fondo que podemos considerar ahora. Dios quiere estar en casa de un pecador. Dios quiere estar contigo cuando te sientes mal. Dios quiere estar contigo cuando contemplas tu miseria interior. Porque ¿quién como Dios para poderte ayudar? ¿Quién como el Señor para poderte fortalecer? ¿Quién como el Señor para poderte sacar en horas de prueba y de dolor? Es necesario salir adelante en la vida, pero nadie saldrá de las drogas si el Señor no lo ayuda. Salir del alcoholismo es tan difícil, salir de la corrupción es tan difícil, que solamente con la ayuda de Dios el hombre lo puede lograr. Por eso vale la pena que en casa esté el Señor. Así es que lo primero que vamos a ver es el deseo de Dios de estar en el lugar de habitación de Zaqueo. ¿Por qué? Porque es en casa en donde él ha sembrado males, ha cosechado males. Es en casa donde le ha dado espacio a sus pensamientos corruptos. Es en casa en donde tiene bienes que no le corresponden. Es allá en casa en donde el hombre debe de recapacitar. ¿Cuántos males se dan en el hogar del hombre? Que es la cuna prácticamente de sus bienes, que es la cuna prácticamente de sus sentimientos, pensamientos y formas de actuar. El Señor quiere hacer obra en Zaqueo. No cabe la menor duda. Zaqueo bajó pronto y la gente al contemplarlo murmuraba y todos decían: se ha ido a hospedar a casa de un pecador. Y seguramente sacaban a relucir todo lo que Zaqueo les había hecho. A mí me robó esto, a mí me hizo esto, a la señora tal le hizo esto otro, y seguro que le sacaron a relucir todas aquellas cosas que Zaqueo hacía. Pero no miraban que allá dentro de su corazón había una gran revolución, que sus pensamientos estaban en aquel momento en agitación, precisamente porque estaba siendo sacudido su interior. Zaqueo ahora va a casa con el Señor Jesús. Allá en casa, Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, Señor, que daré la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces lo que le he quitado. Primero, deténgase usted en el pasaje bíblico, pues tiene aquí algo muy especial. Zaqueo se puso en pie. Esta expresión la podemos contemplar en un tullido. Esta expresión la podemos contemplar en el paralítico. Quiere decir que Zaqueo era un paralítico espiritualmente, que Zaqueo era un tullido espiritualmente, pues la Sagrada Escritura nos dice que puesto en pie le dijo al Señor. Quiere decir que se paró de aquella situación que era embarazosa para él y que no le permitía caminar por las sendas de Dios.
que no le permitía, aún siendo judío, experimentar la grandeza y gloria del Señor. Hermanos, el hombre y la mujer solamente van a ser felices cuando experimenten la ternura, el amor, la grandeza, la gloria, la victoria que da el Señor. Pero mientras permanezca en su pecado, mientras permanezca en su maldad, mientras permanezca en su egoísmo, mientras se hunda en aquello que le está haciendo mucho daño, el hombre jamás logrará alcanzar la felicidad, aunque crea que el dinero se la da, aunque crea que el vicio se la da, aunque crea que la droga se la da. No alcanzará la verdadera felicidad. Zaqueo, allá en casa, confiesa que va a darle la mitad de los bienes a los pobres y que aquel a quien ha defraudado le va a devolver 4 veces más. Ponga usted atención a esto. Primero, Zaqueo tuvo el deseo de ver a Jesús. El deseo le llevó al encuentro y el encuentro le lleva a una decisión de cambio, de cambiar. Decide ser diferente, decide por una transformación de vida. Ya no quiere ser el mismo, ya no quiere ser igual. Algo le dice en su interior que debe de cambiar. Algo le dice en su interior que su forma de pensar no es la correcta, que su forma de pensar no es la mejor, que su forma de actuar está causando demasiado daño a la población. Y entonces decide cambiar. Dice que va a dar la mitad de los bienes a los pobres y a aquellos que los ha defraudado les va a devolver 4 veces más lo que les ha quitado. Jesús, al contemplarlo, está viendo una obra del Padre en él. Está viendo que este ya es hijo de Abraham, porque la fe ahora está gobernando su interior. Y Jesús lo confiesa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Primero, observemos la palabra casa acá. Dice: conviene que hoy me quede en tu casa. Jesús se autoinvita a casa de Zaqueo. Dios quiere estar en casa de Zaqueo. Segundo, dice que al verlo, que se lo llevaba a hospedar a su casa, la gente acusaba a este hombre de pecador. Empecemos a sumar. Dios quiere estar en casa de Zaqueo. Zaqueo es un pecador y Dios confiesa que este es hijo de Abraham cuando se convierte. Al hombre le conviene que Dios esté en su casa, porque solamente el encuentro del pecador con Dios va a transformar la humanidad. La humanidad necesita cambios, pero cambios que se susciten en el corazón del hombre, cambios que vengan de lo más profundo del corazón. El mundo está necesitando a Dios. La humanidad está necesitando al Señor. Son muchos los problemas que hoy aquejan a la comunidad cristiana. Son muchos los problemas que hoy aquejan a las comunidades en nuestra iglesia. Son muchos los problemas que hoy aquejan al mundo. Si vemos el campo de la política,
Si vemos el campo de la economía, si vemos el campo a nivel mundial, nos daremos cuenta de que en verdad es necesario que el hombre se encuentre con Dios, encuentre la mejor manera de vivir, que es aquella que se da cuando le respondemos a Dios con todo nuestro corazón y desde la nobleza de nuestro interior como seres humanos. Hay que hacer cambios profundos. Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, se lo devolveré 4 veces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En aquel momento, Zaqueo tiene la alegría más grande. Si bajó del árbol de sicómoro con alegría, cuánto más cuando tomó la decisión de cambiar y ordenar su vida. Momentos maravillosos tenemos nosotros junto a Dios, pero hay que tener el deseo. El deseo nos lleva al encuentro. El encuentro nos lleva a la salvación. Este pasaje bíblico que enmarca el encuentro nos tiene que hacer meditar en tiempo de Cuaresma, porque la Cuaresma, desde que da inicio, le pide al hombre cambio. Cuando se nos dice en miércoles de ceniza, conviértete, se nos está diciendo cambia. Y cuando se nos hace entrar en el estado penitencial a través de la imposición de la ceniza, se nos está diciendo aférrate a Dios para que los cambios se den, porque tú eres polvo y un día retornarás al polvo, porque tú eres parte del cosmos, porque tú eres polvo y al polvo tornarás. Conviértete y vuélvete al Señor. Cree en el Evangelio, cree en sus promesas, cree en el amor de Dios, cree en su ternura, cree en su compasión, cree en su bondad infinita. Oremos y pidámosle al Señor que su mano misericordiosa esté con nosotros siempre. Pidámoselo ahora, sobre todo pidiéndole cambio en un tiempo maravilloso, en un tiempo litúrgico como el que estamos viviendo, tiempo de Cuaresma. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, por tu gran bondad y porque a través de tu palabra tú llenas nuestro corazón y satisfaces nuestra vida. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de bendición sobre cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén y amén.